esta es mi preciosa familia, soy padre de familia numerosa. Eso tiene muchas cosas buenas, pero también a veces llegas a casa, si ya esto mi mujer me mata, y te encuentras el fregador así. Eso es un reto del día a día, en cualquier familia, y sobre todo, colocar el lavavajillas también como yo lo hago. Esto es un problema complejo, porque la chica que trabaja en casa, excelente profesional, me pone 4 platos ahí, 3 vasos y me coloca el lavavajillas. Eso, a día de hoy, donde hay que ser eficiente energéticamente y la luz cuesta lo que cuesta, no es igual que ordenar un lavavajillas en condiciones. Bien, por todo esto, yo creo que puedo aportarles algo en la charla que se me ha planteado. Llevados a un terreno gráfico, lo que se nos está planteando es si es mejor tener una manada de cebras, hacer muchas pastillas, o una, ninguna. Quédense con la imagen de las cebras porque nos ayudarán a entender el problema. Vamos a hablar de pastillas, pero desde el punto de vista científico les diré que medicamento es cualquier sustancia que yo administro al organismo con una intención concreta, que es o curar, o paliar, o prevenir. Dicho esto, me gustaría aclarar que los suplementos nutricionales, los famosos batidos que a veces ponemos en pacientes con ciertas enfermedades, demencias avanzadas y demás, no dejan de ser una pastilla más, un medicamento. Con lo cual, tendríamos que plantearnos realmente si todas estas cosas nos aportan nuevos beneficios. Siempre digo otra cosa, y además desde la facultad, no hay cosa más sencilla que prescribir un fármaco a una persona mayor. Hace unos años cogíamos un boli, ponías el nombre de un principio activo o de una marca comercial, firmabas y el paciente con ese papelito iba a una farmacia y les daban un fármaco. A día de hoy lo hacemos con un ordenador, todavía más fácil, más rápido, más dinámico. Sencillo el acto de prescribir, pero les aseguro que no hay cosa más compleja que prescribir bien, adecuadamente a una persona mayor. Y ahí hay residentes de geriatría, residentes de medicina de familia que podrían corroborarlo. ¿Por qué? Porque su realidad, la realidad de las personas mayores, es que a la hora de prescribir tenemos que individualizar. Decía el que fue jefe de servicio de Pedro Avizanda, que yo le pillé en sus postrimerías profesionales y también fue durante unos meses mi jefe de servicio, y sin que nadie se ofenda, que no hay cosa más diferente a un anciano de 85 años que un anciano de 85 años. Estamos obligados a individualizar. ¿Por qué? Realmente cada uno tiene sus propias enfermedades. El vecino del cuarto A es hipertenso y tiene diabetes. El del segundo tiene una insuficiencia cardíaca y con el vuelo de una mosca se le encharcan los pulmones. No podemos intentar tratarlos igual ni con los mismos fármacos porque tienen otras necesidades. Tampoco podemos tratar igual a gente activa, como puedan ser ustedes, que a una persona mayor que está inmovilizada en una cama y escarada. Su realidad es otra, las necesidades son otras, las prescripciones deberán de ser otras porque los objetivos son otros. El envejecimiento asocia cambios, igual que aparece canas, aparecen arrugas o la artrosis es más prevalente, pues el riñón funciona peor, el hígado también, y esto hace que la respuesta a los fármacos, y ahí no voy a entrar porque quizás es demasiado complejo, también sea diferente. Pero es que en geriatría trabajamos con un hándicap importante que ahora les mostraré, y son las faltas de evidencias. ¿Qué es la falta de evidencia? Pues la falta de evidencia es esto. Este dibujo representa a un señor en silla de ruedas y a una señora mayor con su bastón que para acceder a un local donde se hacen ensayos clínicos, donde se experimentan con fármacos, para ellos se encuentran un obstáculo insalvable, que es esa escalera. Además, nos dice que si tienen más enfermedades, y disculpen el inglés, si tienen más enfermedades, estás excluido de entrar en ese ensayo clínico. Y además, si tus órganos no funcionan bien,
si vas teniendo un poco de insuficiencia renal o tu hígado no metaboliza al 100%, tampoco vas a entrar en este ensayo clínico. Pero luego esos fármacos se nos plantean para dar precisamente a estos pacientes en los que no se han ensayado. Esto es un problema que la literatura mundial ha venido criticando y a día de hoy, por suerte, empieza a haber más personas mayores, más personas reales, como yo digo, porque es lo que me encuentro en mi día a día, que entran en los ensayos clínicos y, por lo tanto, los datos que se obtienen con estos fármacos que utilizamos suelen ser un poquito más reales, más objetivos. Entramos en un terreno de opinión. Realmente, si yo les preguntara a ustedes, pastillas, ¿es mejor más o menos? Cada uno tendrá la opinión de lo que le gustaría o de lo que cree. Una realidad no infrecuente en nuestras consultas es esta. Planteamos un tratamiento no farmacológico, aborde este trastorno de conducta en la demencia de esta manera, como imagino que les contó Elena hace un par de semanas. Vamos a cambiar la alimentación, vamos a hacer ejercicio y el paciente, o a veces el propio familiar, se te va de la consulta diciendo, ya, pero entonces ¿no me manda nada? Esta es una de nuestras realidades. Pero bueno, cada uno tiene su opinión. Si nos vamos a la prensa, en El País no hace mucho sacaban este artículo. Decían que si solo la mitad de los pacientes con depresión responden en la primera prescripción al tratamiento, pues si esto lo hiciéramos mejor, pues todo sería mejor para el paciente y además el médico tendría menos presión, como si esto fuera algo tan sencillo como sacarse un boli del bolsillo, ¿no? Otros diarios dicen que lo mejor será manejarse con menos pastillas, incluso utilizan algo que me parece increíble, inteligencia artificial para analizar los tratamientos. Bien, esto en nuestra realidad, su realidad, no tiene del todo mucho sentido porque les estoy diciendo que la clave de manejar bien los fármacos es individualizar. Esto del café para todos no vale. Mónica Lalanda es una médica de familia que se ha convertido en una influencer, su opinión influye, y ella decía hace poco, en noviembre de 2022, a propósito de un cambio de los valores de referencia de lo que es la tensión arterial normal, que esto podía ser un truco de la industria, porque, claro, si yo decido, bueno, yo no, quien tenga poder para decidirlo a nivel mundial, que una tensión normal en vez de 14,9 es 13,8, en esa horquilla de los 14 y los 13, tengo muchísimos más millones de hipertensos, con lo cual estoy justificado para ponerles millones de pastillas. No sé si entienden un poco la idea. Bien, esto es un poco la opinión de Mónica Lalanda, que podemos discutirla o no, pero lo que quiero decir es que todos opinan sobre qué es lo mejor para los fármacos. La realidad, y aquí entramos en el terreno de los datos científicos, es que la polifarmacia es un problema importante. En el ámbito científico hablamos de polifarmacia cuando una persona consume al menos 5 fármacos. Y esto es muy frecuente. Ustedes son la fracción, la corte de población que recibe más fármacos, eso es indudable. Pero el número de fármacos que recibe la población depende de dónde estén ubicados. Es decir, pues una persona activa y generalmente si me voy a hacer un estudio en un centro de salud voy a encontrar que se consumen menos fármacos que si me voy a una planta de hospitalización donde la gente está más malica o si me voy a una residencia donde de mayores donde por sus patologías muchas veces hay que utilizar mucho más fármacos. Bien, sean muchos o sean pocos, la realidad es que si yo hago un corte, esto es una encuesta nacional de salud, en el año 2006 y otro en el 2012, lo que veo es que independientemente del sexo o género, llámenlo como quieran, y de la corte de edad, el consumo de fármacos sigue aumentando. Vayámonos, por ejemplo, a la gente entre 65 y 74 años. Hombres, barra negra, aquí consumían en torno a un 18%, en el 2012 se van a un 22%. Y así sucesivamente. Esto no es una tendencia de nuestro país, porque lo hagamos mejor, peor o regular. A nivel mundial, prácticamente en todos los países, en todos los estudios, vemos que la cuestecica
va para arriba. Eso significa que cada vez se consumen más fármacos, que cada vez hay más personas polimedicadas. ¿Y qué pasa en Albacete? Bien, yo he analizado datos propios. Yo ahora trabajo en el equipo de continuidad asistencial de geriatría del Perpetuo Socorro. Y lo que hacemos es una especie de hospitalización a domicilio, evitación de ingresos. Al final manejamos gente que está bastante malita. Bien, cuando echamos a andar en el año 2017, la media de fármacos que tomaba la gente pues era esta barrita naranja. Estaba un poco por debajo de 9. En el último corte que hemos hecho a final de 2022 ha aumentado. Como van a ver ustedes, prácticamente en todas las comparaciones, en todos los cortes de edad, independientemente del sexo, aumenta el consumo de fármacos. ¿Qué está pasando? ¿Es mejor más pastillas? ¿Es mejor menos pastillas? Volvemos a reiterar la pregunta. De momento no tenemos quizá una respuesta a estas alturas de la charla. Lo que sí está claro es que cada vez se consumen más pastillas. Y esto tiene consecuencias. Algo que es de cajón es que si yo consumo más pastillas, a alguien le cuesta más dinero. No sé si al Estado, al que las compra, menos al que las produce. Y se sabe, a lo largo de la literatura, durante décadas, que el consumo de muchos fármacos asocia muchos problemas clínicos. Se ha relacionado el tomar más de 5 o 6 fármacos diarios con mayor prevalencia, es decir, frecuencia de incontinencia de orina, mayor necesidad de ir al médico de familia, de ingresar en los hospitales, al final de terminar institucionalizado, de caerse. Y esto es lo que se ha enseñado durante décadas en las facultades de medicina. Cuando yo estudié medicina, nos decían que a toda costa había que evitar que una persona mayor tomara más de 5 fármacos. Y eso te lo hacían grabar a fuego. Hay otra cosa muy curiosa, fíjense. En esta línea de abajo vamos a ver cuántos medicamentos toma la persona. Y en esta de arriba, cuánto de probable es que me falte por tomar un fármaco fundamental para mí. Les pongo un ejemplo sencillo. Que a una persona con la tensión alta, dentro de sus 10 o 12 fármacos, no lleve ninguno para la tensión. Bien, pues lo que vamos a ver es que cuanto más fármacos toma alguien, más probable es que le falte algún fármaco fundamental. Esto es curioso. Cuando se le preguntó a los médicos que por qué pues fueron a un médico en un centro de salud y le preguntan, oye, ¿por qué este paciente no lleva el fármaco para la tensión que tendría que llevar? La respuesta más frecuente fue que, es que ya lleva demasiados fármacos, ¿cómo le voy a poner yo uno más, no? No vamos a juzgar la actividad de los prescriptores, pero esto es una realidad. Otra realidad que puede sonrojar es la automedicación. Uno de los mayores prescriptores es el vecino del cuarto, el de la puerta de enfrente, o a veces el hijo o hija que le da al padre, madre o al cónyuge una pastilla concreta porque a mí me ha ido muy bien. Esto es frecuente. Espero que en sus casas no, y menos desde hoy. ¿Qué riesgos tiene la automedicación? Bueno, pues de un momento vamos a tener más efectos adversos. Y un efecto adverso, que es algo que asusta muchísimo, no es más que algo que ocurre a pesar de que yo tomo el tratamiento correctamente. Es decir, me ha dicho el médico que me tome una pastilla, yo me tomo una pastilla de esto y a la hora que me ha dicho el médico y durante los días que me ha dicho el médico o la médica. A pesar de eso, a veces ocurren cosas que no son deseables. ¿De acuerdo? De hecho, dicen que la mitad de las personas mayores en algún momento de su vida va a sufrir un evento adverso. Pero estén tranquilos, no todos son igual de graves. Noticia buena, el 80% de los efectos adversos se relacionan solo con estos tipos de fármacos. Los que bajan el azúcar,
los que hacen la sangre más líquida, los del dolor y los diuréticos, para orinar un poquito más. En mucha menor medida, algunos de estos. Esa noticia sería muy buena de no ser porque son los fármacos que más se consumen. Por relativizar y dejarnos tranquilos, la frecuencia de las reacciones adversas va a estar muy mediada por el número de enfermedades y el número de medicamentos de nuevo. Parece que cuanto más fármaco tomo, más riesgo tengo de tener un efecto adverso. Pero esto vuelve a ser lógico, creo yo, ¿no? Es decir, cuantas más papeletas compro, más probable es que me toque la rifa. Y las reacciones adversas no son todas iguales. Por suerte, las más frecuentes son dosis dependientes, es decir, si yo tomo la dosis correcta o más bajita, es menos intensa y además tienen poca mortalidad, ¿vale? Esto es por tranquilizarles un poco después de contarles las maldades de los fármacos. Dicen además que si yo tengo un médico preocupado por el régimen terapéutico, por el tratamiento del paciente, y me quita aquellos fármacos que no debería de tomar, pues en un 50% de los casos está evitándome un efecto adverso. ¿Qué es una interacción? Pues esto tiene que ver mucho también con la automedicación. Una interacción es el cambio del efecto de un fármaco cuando tomo otro más. ¿Bien? Sabemos que cuando yo tomo 8 fármacos, seguro que estoy generando alguna interacción. Es decir, seguro que algún fármaco no hace exactamente el efecto para el que fue puesto. Esto puede afectarse con mayor o menor intensidad, pero todavía es más peligroso si yo no lo tengo controlado, es decir, si me estoy automedicando. La realidad es que los médicos a veces dotamos de mucha mayor complejidad sus tratamientos y sus maneras de tomar los tratamientos. Hay un tratamiento que le decimos, oiga, cuidado, esto por la noche que le causa sueño. Otro le decimos, esto con el estómago lleno, pero este con el estómago vacío, y este 2 horas después de haber comido, pero 1 hora antes de haber cenado. Pues entre la comida y la cena no hay tan poco tiempo. Esto es lo que hace que muchas veces la gráfica de la realidad cuando una persona mayor se va a tomar un tratamiento sea esta. Señor, protéjame porque vamos a tomar un tratamiento a ver qué es lo que me ocurre. Bien, por suerte hay médicos y cada vez más, y desde luego desde la geriatría siempre estamos intentando impulsar, que se preocupen o nos preocupemos de retirar todos aquellos fármacos que realmente no le estén proporcionando un beneficio al paciente. Pero muchas veces esto es un verdadero problema, es un verdadero reto, ¿no? ¿Qué fármaco quito para que no se me venga abajo toda la estructura? A veces esto es sencillo. Uno puede ir a un domicilio y se encuentra algo como esto. Bien, pues si el yayo no puede tomar estas, no seré yo el inconsciente que se las vuelva a poner. Pero también tenemos herramientas que nos ayudan a los médicos y que les traigo aquí no porque les tenga que enseñar medicina, sino para que vean lo fácil que a veces sería evitar los errores en la medicación. Esto es un algoritmo que hicimos para un libro de medicina geriátrica y lo pongo aquí porque lo hemos elaborado nosotros, de Geriatría de Albacete. ¿Qué consejo damos a los estudiantes y a los médicos a la hora de decidir qué fármaco quito? Lo primero, muy sencillo, identificar qué fármacos está tomando mi paciente. Esto que parece una perogrullada requiere un tiempo y a veces los médicos no disponemos de ello, pero es esencial. Si yo no repaso los medicamentos que se toma el paciente, o si el paciente no sabe qué fármacos está tomando, pues probablemente esté durante muchos años tomando alguno que no le aporte absolutamente nada. Desde luego decíamos al principio de la charla que un medicamento es todo aquello que yo administro con una intención concreta, curar, aliviar, prevenir. Lógicamente, si yo pongo un fármaco y transcurrido un tiempo no se ha cumplido el objetivo, es el momento de retirar el fármaco.
Vámonos a este cuarto paso. Si yo trato para curar o aliviar algo que ya se ha resuelto, probablemente sea el momento de quitar el fármaco. Y algo un poco más tétrico, pero no por ello real. Si yo utilizo un fármaco cuyo efecto voy a ver dentro de 10 años y mi esperanza de vida es menor de 10 años, solo estoy asumiendo riesgos a la hora de poner el fármaco. De todas formas, por la tranquilidad de la población, la recomendación que damos es que, bueno, quita el fármaco, pero luego tómate la molestia de volver a reevaluar a esa persona. ¿Que las cosas han ido muy bien? Pues el tratamiento está suspendido. Éxito para todo el mundo. Que el paciente vuelve a tener síntomas de abstinencia o síntomas de la enfermedad, pues tengo que volver al fármaco. En este caso, la intención es buena, pero al final hay que volver al fármaco. ¿Qué ocurre? Como en el mundo, mientras que en una cara es de día, o en una parte del mundo de día, en la otra es de noche. Hasta este momento estamos incidiendo en los problemas y en la cara negativa que pueda tener la medicación. Esta es la última guía de la gente que tiene un problema importante en el corazón, un corazón con muy poca fuerza, que prácticamente con el vuelo de una mosca se encharcan los pulmones. Y lo que nos dicen es, y ojo, que no es les recomiendo, nos dicen que si yo a estos pacientes que están tan malicos, que tienen un corazón, una bomba con tan poquita fuerza, les doy 1, 2, 3 y 4 fármacos concretos, estoy asegurándome que reduzco su mortalidad, es decir, que se mueren menos. Y aparte la experiencia nos enseña que no solo se mueren menos, sino que además les dota de mayor calidad de vida. Que el paciente que en 4 pasos se está ahogando, si tolera estos fármacos, si los tolera, va a poder dar 8. Probablemente no haga la maratón de Nueva York, pero voy a mejorarle su calidad de vida. Pónganse en la situación de que ustedes, en ir a tomar un vaso de agua desde el salón de su casa hasta la cocina, se ahogan. Y alguien viene y les pone un tratamiento que les permite moverse hasta la cocina a beberse el vaso de agua. Esto que parece una ridiculez, esto es vida para mucha gente. Nosotros somos geriatras, o en este caso yo soy geriatra, y mi obsesión es que lo que cada persona tenga que vivir lo haga con la mayor calidad de vida, con lo cual para mí esto es casi un milagro. Si nos vamos a la definición de polifarmacia, estábamos diciendo que a partir de 5 fármacos la cosa dicen que se complica y que me aparecen muchos más problemas, ya les digo lo de las caídas, la institucionalización y demás. Y sin embargo hay una guía clínica hecha por cardiólogos a nivel europeo que me dice que tengo que tomarme como mínimo estos 4 fármacos, aunque sea a una dosis muy bajita, para mejorar mi calidad de vida. Vamos a aclararnos. Es decir, lleva aquí, no sé cuánto tiempo, casi media hora, hablando de que tomar muchos fármacos es malo, y ahora me dice que si me tomo 4 de estos, que lógicamente el que tiene el corazón tan débil no le vale con esos 4, porque necesita el fármaco famoso para orinar más para que no se te encharquen los pulmones, necesita a veces el fármaco para el control del azúcar, el de los dolores, es decir, que al final nos vamos fácilmente a 7 u 8. Entonces, ¿es mejor esta manada? ¿O es mejor seguir tendiendo a tener cuanto menos pastillas mejor? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien se atreve a responder? Pues si no te hace falta, no, si no te hace falta, te la tienes que tomar. Porque yo soy de las que pruebo. Tengo una artritis crónica. Entonces yo, esas temporadas que me he visto tan... esto parece que está curado. Yo me dejo las pastillas. Me pega un brote y tengo, y en vez de que me ha hecho unas broncas, bueno. Que tengo que volver a ella, vaya. Bueno. Al final, creo que el kit de la cuestión y lo que pretende responder a la pregunta es que
quizá no es tan importante el número de cebras que integran la manada como descubrir a la intrusa que realmente está complicando ese tratamiento que yo estoy tomando. Por eso les pongo esta frase como respuesta. La clave no es limitar a 3, a 5 o a 8 pastillas, sino evitar la polifarmacia inadecuada. Es decir, que yo tome muchos fármacos y ahí hay algunas pastillas que realmente no me estén aportando absolutamente nada. Como resumen, consejo, voy a dedicar unos minutos a estas reglas de oro para el uso más seguro de los medicamentos, que creo que es un buen mensaje que pueden llevarse a casa. Lo primero es que deben de conocer los medicamentos que toman. Yo suelo incidir cuando hablo de fármacos a médicos o a estudiantes de medicina que es muy importante explicarles al paciente o al cuidador, según la capacidad de cada uno, qué fármacos les pongo y por qué les pongo. Siempre pongo un ejemplo absurdo. Yo no le voy a preguntar, no debo de preguntar, y no deben de ofenderse por ello, ¿le pongo este antibiótico o este otro? Creo que esa es una decisión que compete al médico. Pero sí que si ustedes tienen una experiencia previa con un fármaco que no les ha ido bien y no tienen por qué ser alérgicos, hay que escucharles y hay que consensuar. Y usted me dice, mire, esta pastilla que le dieron para dormir a mi madre, la tuvo durmiendo 4 días. Entonces nosotros debemos de analizar qué ha pasado ahí y a lo mejor en efecto esa pastilla no es adecuada para su madre o para ustedes, pero a lo mejor lo que ocurrió es que se empezó con una dosis muy alta y pueden aportarle algo positivo a una dosis más baja. Entonces, ustedes están obligados, lo siento, están obligados a conocer su medicación y por lo menos para qué toman cada fármaco de los que toman. Es muy importante dar opción a los tratamientos no farmacológicos. No voy a entrar en un tema conflictivo, que no sé si les contó Elena o no, pero muchos de los trastornos de conducta que ocurren en los deterioros cognitivos son mejor abordados desde el manejo no farmacológico, con habilidad, con mano izquierda, con conocimiento, por supuesto, que con fármacos que al final pues deterioran otras cosas, ¿no? Yo aquí siempre pongo un ejemplo, si me escucha mi mujer también me mata, pero mi suegra tiene una demencia severa, nunca, gracias a Dios y toco madera, en mi casa cuando está con nosotros tiene trastornos de conducta, es decir, se porta muy bien porque ha sido siempre una buena persona, pero cuando está con mi cuñado, que también es buena persona el muchacho, la abuela se sube por las paredes. Y la única diferencia es la forma de dirigirnos a ella. Esa familia maravillosa que yo les ponía ahí en la fotografía, es decir, mis hijos han tenido que aprender. Y ellos ni son médicos, ni nosotros les vamos contando medicina por la casa, pero han aprendido la sensibilidad de cómo se trata a una persona. Y a día de hoy puedo decir, bueno, por ser geriatra me llena más de orgullo, que no estamos utilizando tratamientos para modular la conducta de mi suegra. Esto no siempre es posible, es decir, esto no es Alicia en el País de las Maravillas y hay multitud de situaciones en las que, por más mano izquierda que tiene uno, no hay más alternativa que poner fármacos. Pero incido en que es importante agotar antes los tratamientos no farmacológicos. Bien es sabido, y si no lo saben, incido en esto, porque soy un enamorado del deporte, los estadios iniciales de la hipertensión, cuando uno tiene la tensión un poquito alta, pues muchas veces haciendo ejercicio de forma regular se normaliza esa tensión y no hace falta tomar la pastilla, ¿no? Pues esas son opciones no farmacológicas que nunca hay que perder de vista. Aunque les vuelvo a decir lo mismo, para mí es mucho más sencillo ponerle una pastilla a un paciente que enseñarle a hacer ejercicio o darle la tabarra cada vez que lo veo con que se mueva, con que haga tal tipo de ejercicio o tal otro. Creo que ya Rafa habló de ejercicio. Bueno, esto vuelve a ser una respuesta a la pregunta que se nos formulaba. Medicamentos, los justos y necesarios, ¿no? Como ya hemos visto, tan importante es tomar un fármaco cuando hace falta como dejarlo cuando no hace falta.
Hay más. No hay medicamentos de por vida. Cuando yo llegué a Albacete, había, lo digo con completa asepsia, había una cultura de médicos clásicos que cuando nos venían a la consulta y planteabas quitarle un medicamento que le estaba, a mi juicio, yendo mal al paciente, te decía, no, esto me lo puso don fulano y era hasta que, bueno, esto es hasta que me muera. Y yo, que siempre he sido un poco irónico, le decía, aunque sea lo que le mate. Entonces, bueno, por suerte yo creo que va calando más la idea de que no hay fármacos de por vida, de que lo que hay es que resolver situaciones, de que las personas evolucionamos y hay gente que se pasa 20 años con un tratamiento para la tensión y llega al final de la vida, sus últimos años de vida, últimos pueden ser 5, 10 o 15 o 20, y no necesita ese tratamiento para la tensión. ¿Por qué? Pues, bueno, pues igual que a veces, que les digo yo, aparece una arruga, como les dije antes, pues también se hace más elástica, no es lo habitual, pero esa arteria y ya no tengo la tensión tan alta. Importante, los cambios poco a poco. Esto es un consejo tanto a los médicos como a la población. No se fíen mucho cuando llegan a una consulta, aunque sea de un supergeriatra, y de golpe les cambie 5 o 6 fármacos. ¿Por qué? Pues yo voy a simplificarlo mucho. Si algo no va bien, ¿quién es el guapo que identifica cuál de esos 5 es el que está generándome el problema? Máxima. No hay medicamento libre de riesgos, ni el paracetamol famoso. Es decir, sí, pues para el dolor podemos tomar paracetamol antes que un antiinflamatorio, sobre todo para el dolor de la artrosis, dolores crónicos, pero ningún fármaco está exento de riesgos, con lo cual, si yo tomo un fármaco y empiezo a notar cosas que antes no me pasaban, a lo mejor la culpa es del fármaco, a lo mejor no, pero no hay fármaco exento de riesgo, ni el agua. Lo nuevo no siempre es mejor. Parece que cuando yo llevo muchos años con un tratamiento y va todo controlado, a veces el ser humano somos así de envidiosos, como al vecino del sexto A, por no ir a por la del cuarto, que parece que le tengo manía. El del sexto A le han puesto un fármaco nuevo que además vale 85 euros, mientras que el mío vale 2 euros, no es por eso mejor. A lo mejor es el que necesita el vecino, o a lo mejor es que el médico que le ha prescrito y le han contado ese fármaco ese día se ha engatusado. Otras veces sí que es mejor, pero no por ser más nuevo es mejor que lo que hay. Como conclusión, hay una frase que a mí me encanta: menos pastillas y más zapatillas, ¿no? Eso es una máxima que hay, y les invito a que lleven a su vida diaria. Pastillas, bueno, ya lo han contestado ustedes, las necesarias, las justas y necesarias. Pero ejercicio nunca es suficiente. Ya les contaría a mi compañero, imagino, si vinieron a la charla, que hay un tipo de ejercicio adaptado para cada persona, en base a su capacidad, a su función, pero siempre hay que hacer algún tipo de ejercicio. Me gusta acabar con esta frase. No sé si conocen a Oliver Sacks. Oliver Sacks es un neurólogo que escribe también. Hay una obra maravillosa que es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que no sé si los residentes la han leído, pero muy interesante. Y Oliver Sacks decía esto: hemos llegado a medicalizar el envejecimiento, la fragilidad y la muerte como si fueran un problema clínico más a resolver. Sin embargo, si la medicina es necesaria en la vejez, la vida lo es aún más. Siempre me gusta acabar con esta frase porque realmente a veces se nos olvida que para lo que estamos hasta el final es para vivir. Entonces, no seamos esclavos de las pastillas. Y nosotros, yo trabajo prescribiendo pastillas, entre otras cosas, aunque me gusta más quitarlas, lo confieso. Pero pastillas, mensaje grabado a fuego, las justas y necesarias. No hay un número ideal, depende de mi patología, depende de mi necesidad y, ojo, depende de mi momento.
A lo mejor hoy alguien por su situación requiere 9 fármacos, pero dentro de 2 semanas o 4 requiere 7. Es raro que ahora requiera 9 y en 2 semanas requiera 2, pero cada momento requiere un número de pastillas. Y eso es un poco responsabilidad de todos. Es decir, al final, ya digo que la medicina debe de ir abandonando el paternalismo en el que se vivía cuando yo empecé hace 20 años, y eso creo que también es una labor de la población. Con cariño, por favor, que después del COVID nos están dando mucha caña. Y nada más, yo quiero agradecerles la atención, reiterar que es un placer para mí estar aquí. Espero que las cosas vayan mejor a nivel mundial que la última vez que estuve aquí, porque las 2 semanas nos encerraron a todos, a ustedes en su casa y a mí entre el hospital y las residencias. Y de nuevo, gracias por la atención. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna apreciación, pues... Pues mire, yo tengo pastillas